En Hechos 1 me gustaría hablar del cielo. Buenos días, hermana. Dios la bendiga. Vamos buscando en el libro de Hechos, capítulo 1. Estaba leyendo en Lucas, hablamos la semana pasada de encontrar 40 marcas de autenticidad que refleja la presencia de Cristo. Bueno tener la Biblia en el celular. Okay. Ahora Lucas también es autor de Hechos, el libro de Hechos. Y me gustaría ahora examinar capítulo 1, un poco de capítulo 1 de Hechos. Después de establecer que Jesús es el Hijo de Dios, después de presentar sus enseñanzas y los milagros, las maravillas que reflejan la gloria de Dios aquí en la tierra. ¿Cuál libro, hermano? Estamos en Hechos capítulo 1 y vamos a leer del 1 al 11. Esto será el texto del estudio. Pero después de presentar a su Hijo crucificado en la cruz y resucitado, Jesús ascendió a los cielos. Y aquí Hechos vuelve al tema de Cristo cuando Él ascendió a los cielos. Pero como una parte de hablar de la fuente del gran poder para transformar a los hombres perdidos en el pecado. Esto fue el plan de Dios, de salvar a los perdidos, salvar a los que están culpables de pecados, pero también cegados por una vida manchada por el pecado y la ignorancia de la justicia. Ahora, leyendo aquí en Hechos, antes de presentar este gran mensaje en capítulo 2, capítulo 1 nos introduce al concepto de Cristo y la fuente de su poder, de este poder para transformar a los hombres. Entonces, versículo 1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoselas durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. He aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En este último versículo dice cielo 3 veces. En versículo 10 dice con los ojos puestos en el cielo. Dice en el 9, dice Jesús fue alzado y recibió una nube. Que estamos mirando, ¿dónde están las nubes? Arriba. Jesús entonces fue alzado y pasó por las nubes. Y antes había hablado, dice en el 2, hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Okay? Arriba implica otra vez. Él ascendió. Mi pregunta es, ¿dónde está el cielo? ¿A dónde fue Jesús? ¿Y dónde está Dios? En el cielo. ¿Okay? Cuando decimos cielo hay como doble sentido, ¿verdad? El cielo, hablamos del cielo donde están las aves volando. ¿Verdad? ¿Es el lugar de las nubes? ¿Está Dios allá? No. Está más arriba, podamos imaginar. Entonces, saliendo de estas nubes más y más arriba, entramos en lo que se llama el espacio. Y ahí está el sol y la luna y los planetas. Y más arriba, las estrellas y las constelaciones. ¿Está Dios allá? Él creó eso, ¿verdad? Está más arriba. Entonces, el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, adelante vamos a verlo, pero menciona el tercer cielo. Entonces, hablando de que hay cielo donde están las aves, hay cielo donde están las estrellas, pero hay otro cielo, el tercer cielo, aún más arriba que las estrellas. Los hombres en la antigüedad, pues hasta hoy, buscaban a Dios entre las estrellas y decían que las estrellas eran como dioses. Y hasta hoy tenemos los que son expertos en estudiar las estrellas y hablar, ¿cómo se llama? Se llama astrología. Predecir cómo será la vida hoy, ¿verdad? Vamos a estudiar las suertes, ¿verdad? Horóscopo. Dice, ok. Entonces, la palabra suerte pertenece a las estrellas, dice. Y en el español, el hebreo y en la Biblia, la palabra suerte pertenece es otra palabra para estrellas. Entonces, la suerte es que, ¿quién sabe lo que va a pasar? Puede haber, pues mañana puede haber día bueno, día malo, accidente. Suerte habla de accidentes, ¿verdad? Uno tiene la mala suerte de estar en este lugar cuando llegó un carro recio y me golpeó. Qué mala suerte, ¿verdad? Ok, esto es la suerte. Pero los astrólogos estudian la suerte para anticipar. Pues no me voy a casar con este hombre porque nació en cierto día que está malo según las casas de las estrellas, ¿verdad?
de la astrología, entonces no podemos llevar muy bien porque será de mala suerte. Hermano, una pregunta acerca de eso. ¿La suerte no existe o sí? Sí existe la casualidad. Y dice Eclesiastés, el tiempo y la suerte pasa a todos. Entonces es la realidad. Hay cosas que no podemos anticipar. Habrá huracanes, tormentas, tornados, ¿verdad? Y esto conforme a los caprichos del mal tiempo, ¿verdad? Esto puede pasar. Y si uno está en un lugar malo, si pasa el tornado por Onionte o por Sneed, puede pasar muy cerca de usted. Y usted tenía la mala suerte de estar en el lugar donde fue el camino del Sí, tornado. pueden hablar así porque a veces las cosas malas siempre le echamos la culpa de que Dios nos está probando o Satanás. Y a veces las cosas malas pasan por suerte. Ujú. Estamos en el lugar equivocado, a la hora Sí, equivocada. es el otro asunto. No es que Dios hace que todo pase así, pero Dios también puede controlar. Sí, Entonces oramos a Dios para que nos proteja. y Dios nos puede proteger. Y así es para reconocer, hay cosas que Dios permite la actividad de Satanás, permite. Pero podemos pedir a Dios que nos protege de Satanás también. Es de confiar en Dios. Pero, de todos modos, estamos estudiando el concepto del cielo. ¿Existe el del cielo? Esa es la pregunta. Porque tenemos que entender el argumento que hace Hechos y los escritos sagrados. Porque Dios entiende que tenemos estas dudas, tenemos esta experiencia, tenemos estas malas doctrinas en el mundo donde vivimos. Y tiene el mayor problema que hay es el pecado. Sobre todo, es como el caso de esta persona que mató al niño de 2 años. Hay maldad en el mundo, hay mucho de eso. También la corrupción, el desorden en las calles, con la droga, asesinato, violación, de toda clase de corrupción que hay. Hay maldad, hay mucha maldad en este mundo. Esto es una realidad. ¿Y por qué hay maldad? Es porque hay pecado. Porque toda maldad sale de algo pecaminoso. El que teme a Dios no piensa en violar a su prójimo, o de robar, o de asaltar, herir, matar. No. ¿Por qué? Porque sabe que hay un Dios en el cielo que me va a juzgar. El hombre que teme a Dios entonces tiene motivo para no hacer el mal. Hay gente entonces que después de pecar mucho, ya están habituados al pecado, como dice Efesios 2. ¿Perdón? Ya está la conciencia la tienen entenebrecida. Sí, tiene su conciencia ya muy dura y no está muy sensible la conciencia. Entonces, esto es el problema del pecado. Ahora, el evangelio que tenemos aquí en Hechos tiene el poder para transformar al hombre, aunque sea malo. Es como, se acuerda de la mujer que lloraba a los pies de Jesús. Y los fariseos decían que es una mujer mala. ¿Okay? Y no sabe Jesús que esta mujer es muy mala. Pero ¿qué pensaba Jesús? Ella puede ser cambiada. ¿Sí? Es posible salvar a ella. Dice Jesús, yo vine para sanar y salvar a los perdidos. Entonces, esto es el mensaje de Hechos también. Pero, ¿de dónde viene tanto poder para transformar a un hombre ya habituado al asesinato, habituado a la roba, habituado a la mentira? El hombre que es mentiroso,
¿Cómo es? O todos los días. Miente. Porque esto es su costumbre. Está habituado y no puede ser hombre honesto. Pero puede cambiar en hombre de verdad. Sí puede. Pero ¿de dónde viene el poder para cambiar el hombre? Ahora, esto es el tema de versículo 1 al 11. Toca la cuestión de la fuente de este mensaje es del cielo. Como en el Evangelio de Juan, como dice Juan 1, si podemos repasar un momento sobre Juan 1, versículo 1 al 4. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Okay. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el Verbo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Gloria de qué? De la vida, de la luz, gloria, como del unigénito del Padre, lleno de... Es que la luz, la vida, está llena de gracia y de verdad. Entonces, una vez más, ¿de dónde viene la vida? ¿De dónde viene la luz? Viene del cielo. Ahora, Jesús, en Hechos 1, 2, dice, en el último día, cuando Él caminó en la tierra, habla de el día cuando Él fue recibido arriba. Porque es que el Hijo de Dios no iba a quedarse aquí en la tierra, iba a ascender al cielo. Entonces, es muy dramático. Dios es omnipresente. Entonces, ¿dónde está Dios? Dios está aquí. Está en todo el universo. Es creador y es más grande que todo. Está alrededor y está adentro. Así es Dios. Pero nosotros no podemos comprender algo tan profundo. Entonces, dice Dios, no soy carnal, no soy de la tierra, soy de afuera, más arriba que esta tierra. Entonces, Jesús, cuando terminó su trabajo aquí en la tierra, fue recibido arriba. Y también dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, dijo Jesús en los últimos días, antes de morir en la cruz, en Juan 14, dice que no iba a dejarles a ellos huérfanos, pero iba a enviar al Espíritu Santo. Entonces, se llama el Consolador. Sería como su compañero, su ayudante. Entonces, ahora, aunque Jesús ascendió a los cielos, fue recibido, dice que ellos andaban con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, repite en versículo 3 que el trabajo de ellos era de hablar acerca del reino de Dios. Okay. En este contexto, los judíos están pensando en el reino de David, en esta tierra. Estaba pensando que Jesús iba a venir y el Mesías como el rey, como David,
iba a conquistar todas las naciones de la tierra y ser rey de la tierra, gobernando la tierra como David en la antigüedad. Físicamente, con armas y con como espadas y toda clase de armas, de lanzas, de caballos. Pero Jesús iba a vencer a los hombres con algo diferente. En vez de vencer a los hombres con espada y lanza, iba a conquistar el mundo con la palabra. Ese es el punto. Jesús iba a ganar el corazón del hombre perdido, pero usando, dice el Espíritu Santo, las enseñanzas de él. Dice aquí en versículo 3 que Jesús en sus 40 días, después de resucitar, dice, hablándoles acerca del reino de Dios. El reino en verdad es de Dios, no es de hombres. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Si Él es rey, tenemos que vivir conforme a lo que el rey quiere. ¿Qué quiere Dios? Es lo que quiere el rey, porque Dios es rey. Él manda. ¿Ok? El 4 habla de la promesa que ya hemos mencionado en Juan 14, que Dios iba a enviar el Espíritu Santo para guiar a la verdad, a toda la verdad, a los apóstoles. Entonces, dice el 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, la fuente del gran poder que iba a transformar a los hombres sería el poder del mensaje del cielo que el Espíritu Santo iba a entregar a ellos, iba a entregar a las manos de ellos y tendría el poder de Dios para cambiar y transformar a los pecadores. Versículo 6 están preguntando, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Están pensando todavía carnalmente. Es como Jesús antes cuando dijo 3 veces, vamos a Jerusalén y me van a matar. El tercer día voy a resucitar. Y los discípulos no podían comprender, porque no están pensando en esta clase de reino, que enfrenta el gran problema del hombre es el pecado. No es de tener el dictador malo. Pues tenemos muchos dictadores hoy, malos. Ya hemos perdido a Nicolás, ¿verdad? Maduro, ¿sí? En Venezuela. Ya no es dictador, entonces ya resolvió todos los problemas de Venezuela. No. Ya, todavía hay mucho problema. ¿Por qué? El problema no es el dictador. El problema es el pecado. Lo mismo en China, Xi, ¿se llama? Y el Putin, ya en Rusia. Y quién sabe, no conozco los nombres de quién es que reina ahora en Cuba. Hay muchos dictadores. Entonces, están sumamente pobres y desesperados. ¿Por qué? ¿Porque tienen dictador? Pues sí, pero no solo por eso. Es por el pecado de ellos. Y yo sé que están desesperados. Yo he ido a Cuba. Y hay mucha prostitución allá. Yo sé que las mujeres son bien desesperadas, pero ¿cómo vamos a justificar esta corrupción? Pero así es allá. Así es allá en Rusia ahora. Después de tantos años de comunismo y de dictador, en Rusia no hay moralidad. Y no tienen, es que han matado el concepto de Dios en el sentido bíblico. Entonces, usted habla con uno de ellos y no entienden el concepto de verdad y moralidad y fidelidad al matrimonio y pureza. No, estos conceptos son extraños allá, porque ya han pasado 100 años casi sin el poder de Dios en la Biblia.
por tantos años destruyendo la Biblia, no permitían la Biblia allá. Ahora la consecuencia es que no hay nada para vencer lo peor del mundo. Y ahora, ¿cómo está? Están muriendo. Más que 1 millón de gente ya murió en esta guerra. De los jóvenes, ya sale. Pero el problema no es Putin, no es la guerra. El problema que tienen es el pecado, como en cualquier lugar. Y ahora, en nuestro país, el problema que tenemos aquí es que los republicanos o los demócratas o los independientes o los inmigrantes o los ¿cómo se llaman? Los íbaros, campesinos. El problema no es esto, es el pecado. Si queremos resolver los problemas que hay en este mundo, tenemos que confiar en lo que Dios provee. Ahora, siguiendo dice, Jesús contesta a ellos, dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Están pensando ellos en ejércitos de caballos, de armas, pero Jesús está hablando del poder, pero el poder divino. Entonces, después de eso dice, seréis testigos, dice, en Jerusalén. Ahora el 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones, serán como que ángeles, ¿verdad? Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, este concepto del cielo, yo sé que después del mensaje en capítulo 2, del 3 al 7 en Jerusalén hay guerra, hay conflicto, hay resistencia, los que resisten el poder de Dios. Y todo el tema de Hechos es esta guerra entre el mensaje y el mensajero de Dios. Y los incrédulos y los que odian a Dios, que no se arrepienten. Pero primero el concepto del cielo. Muchos observan que en la Biblia este concepto del cielo está muy fuerte aquí en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el fin. Pero en el Antiguo, muy poco. Hay muy poco mención del cielo, pero hay muchas sugerencias. Y me gustaría observar, por ejemplo, Génesis 28. Al principio en Génesis, cuando Dios escogió a Jacob para que él fuera Israel, estaba huyendo de su hermano que quería matarlo y en camino quedó en un lugar que adelante se llama Betel. Pero en capítulo 28, el versículo 12, dice, y soñó por la noche ahora, descansando en su camino, ¿verdad? Hacia el norte. Soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ahora, cielo aquí, yo entiendo la palabra cielo se aplica a las nubes y las aves, pero ¿de qué se refiere aquí? En esta visión, en este sueño, vio una escalera que tocaba en el cielo.
Ahora, no es solamente de hablar de las nubes, dice, pero de ángeles de Dios que subían y descendían. ¿Subían hasta dónde? Hasta el cielo. Pues subían desde la tierra hasta el lugar de Dios, ¿verdad? Ese es el concepto. Y descendían de Dios a la tierra porque Dios usaba ángeles para comunicar con los hombres. Entonces tenemos la misma imagen en Juan 1, cuando Jesús hablando con Natanael, dice que él iba a ver los ángeles diciendo y subiendo y diciendo sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién sería la escalera? Jesús. ¿Ok? Y este versículo yo pienso que lo han agarrado en muchas, o sí lo han leído en muchos como historiadores o lo que tiene que ver con la televisión, porque siempre ponen eso, una escalera, Ajá. yendo Sí. hasta el cielo. Sí. Pues es una imagen muy bella, ¿verdad? Muy dramática. Sí, está muy bonita. Pero el concepto fue, Dios introduce el concepto del cielo aún más allá. Entonces, también capítulo 5 de Génesis, muy brevemente, Génesis 5 y el versículo 22 menciona, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Desapareció. ¿A dónde fue? Esto es la implicación. Estaba con Dios. ¿Dónde está Dios? No sabemos, pero ahí estaba Enoc. Es lo que aprendemos ahora de Moisés. Es una implicación de una vida. Es que aquí de las fantasías de los hombres dicen que hay dimensiones. Dicen que hay otra dimensión al otro mundo y dice que hay hoyos que se llaman de gusano, donde los hombres pueden pasar de un mundo al otro. Hay otra civilización. Es pura fantasía. Pero el hombre puede imaginar que hay otras clases de existencia más arriba que lo que conocemos aquí en esta tierra. Éxodo 3, otra implicación. Jesús menciona Éxodo 3:14 cuando estaba haciendo argumentos. Pues déjenme marcarlo aquí porque no habrá tiempo para desarrollar el punto, pero aquí tenemos a Jesús, o Moisés, cuando Dios se reveló a él y se identificó como Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Entonces Jesús dice, Dios es Dios de los vivos. Entonces este versículo implica que Abraham, después de 400 años en la tumba, estaba vivo. ¿Dónde estaba vivo? No en esta tierra. Tendría que haber otro lugar. Invisible para los vivos ya muertos, pero vivos con Dios, como Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien. Vamos a volver a Éxodo 3:14. Estamos observando momentos cuando Dios intervino aquí en la tierra en los tiempos antiguos, antes de Cristo, para sembrar el concepto que hay un solo Dios y es el Dios verdadero y que Él también ama a los hombres. El gran plan de Dios aquí fue de enviar a Moisés para salvar a Israel de la esclavitud y después llevarles como una nación nueva al desierto. Pero primero fue necesario presentarse a Moisés, el Dios como era y como es, y siempre será. En el versículo 13 dijo Moisés a Dios, he aquí,
que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, Dios quiso que Israel, por medio de Moisés, supiera que Dios es Jehová, Dios es el que hace pacto con los hombres, Dios es el que siempre es. Yo soy el que soy. Es la raíz del nombre Jehová. Y también dice que es Dios, Jehová es el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios es invisible, no podemos verle. Cuando uno se muere, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra. Entonces el hombre terminó de existir, pero la verdad es que como Dios siempre existe, así será el hombre al morir, quedó vivo. Dice, cuando Jesús dice, Jehová es Dios de Abraham, es Dios de los vivos. Entonces, ¿dónde vive? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde está Isaac? ¿Dónde está Jacob? No dijo en el cielo, dijo con Dios. Entonces, ese concepto que siembra en la mente de los hombres, primeramente con Moisés y después con Israel, ahora con todo el mundo, Dios es Dios de los vivos. Entonces, en Éxodo 20, Dios se presentó a Israel. Dice, cuando ellos, comenzando en el versículo 19, describe cómo Dios se presentó a ellos. En el versículo 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento el pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Entonces, dice, Dios descendió. Jehová descendió sobre el monte. El monte está sacudiendo. Dice, la palabra se usa es estremecía. Dice, en 18. El monte se estremecía en gran manera. Podemos imaginar con la voz como tronante, como una bocina, como trompeta. Hay humo que subía. Dice, Jehová descendió ¿desde dónde? Desde el cielo.
del cielo descendió Jehová. Esto implica la otra existencia donde estaba Jehová y se acercó a Israel de esta manera muy especial y les dio sus mandamientos en capítulo 20. El 18, 20:18 dice, y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte se humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Este fue el efecto. Cuando Dios quiso impresionar al pueblo de Israel, Dios presentó su palabra tan poderosa, pero él mismo con tanto poder. Dice el 20, Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Cuando estamos así atemorizados de Dios, esto nos ayuda a no pecar. Esto fue el punto. Así fue misericordioso de Dios de presentarse con tanto poder. Y en capítulo 24, Jehová invitó a los ancianos, a los sacerdotes y a Moisés y a Aarón a cenar con él. Y tenemos, yo sé que Dios acomodaba a ellos, pero descendió del cielo y dice en capítulo 24, 9, subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel que había debajo de sus pies como en un embaldosado de zafiro, como zafiro es como el color de azul, ¿verdad? Semejante al cielo cuando está sereno. Entonces bajamos el cielo debajo de los pies de Jehová en esta apariencia, dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tabla de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces Moisés subió. Pero lo que tenemos es nada más una imagen de la gloria de Dios. Se menciona en Deuteronomio 4:36. Tenemos la visión de Ezequiel capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 4. Así Dios pintó esta imagen simbólica de su presencia. Pero desde el cielo, otra vez, queremos notar que Dios demostró su horrible poder en Sodoma en Génesis capítulo 19. Sodoma, junto con 4 ciudades en el valle del Jordán, se portaba muy mal y Dios decidió destruir la ciudad. Entonces en el versículo 24 describe la destrucción de Sodoma. 19:24 de Génesis. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Entonces, ¿de dónde salió el fuego, el azufre y el fuego de parte de Jehová? Desde los cielos, dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura. Cuando dice desde los cielos, está hablando de las nubes, el lugar donde vuelan las aves, o está hablando de hasta el tercer cielo. Es de Jehová, de todos modos, y presenta el concepto del gran poder que sale de Dios.
Y el 25, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, hay mucha mención de que Jehová, Deuteronomio 33, 16 o 26, dice que Jehová dice montaba sobre las aves, déjenme ver, 33, el versículo sobre las nubes, ok, 36, 26 dice, no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. Cabalgaba es como si fueran las nubes o el cielo como fuera caballos, ¿verdad? Y así llega Jehová para ayudar y salvar a Israel. Sobre las nubes con su grandeza, dice. Salmo 20, versículo 6. Dios contesta de la oración desde el cielo. Isaías 19 también habla de su juicio sobre Egipto. Cuando Dios juzgó a Egipto, Isaías 19, versículo 1, profecía sobre Egipto, he aquí Jehová monta sobre una ligera nube. Podemos imaginar que viene una nube muy recio, ¿verdad? Ligera nube, y entrará en Egipto, y Jehová monta sobre aquella nube, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Entonces, Daniel 7, 13 y Mateo 24 y Mateo 26 también hablan así. Déjame pasar de estas cosas adelante para observar un poco más acerca del cielo de Dios y el concepto del cielo. Hay el concepto del ejército de los cielos en Deuteronomio 4:19. Si puedo volver a Deuteronomio un momento. Cuando Moisés condenaba la idolatría de la astrología en la antigüedad, dice Deuteronomio 4:19, dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Aquí hablan de los cielos como las estrellas, el sol, la luna, las estrellas son el ejército de los cielos o del cielo. Entonces, pero también dice en primera de los Reyes, primera de Reyes 22, dice ejército del cielo, pero se refiere no a la luna o las estrellas, pero habla de los ángeles. Primera de Reyes 22 y 19. Dice, entonces, él dijo, oye, pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab? Etcétera.
Entonces tenemos Jehová sentado sobre su trono y el ejército de él, de los cielos, a su derecha y a su izquierda. Y Dios entonces habla con ellos a su lado, hablando de los ángeles como el ejército del cielo. ¿Dónde están los ángeles? Están en el cielo. Entonces, cuando Jesús nació, el ejército del cielo anunció el nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2 y el versículo 13 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando dice huestes celestiales, es otra forma de hablar de ejército de los cielos. Pero en este caso habla como en 1 Reyes 22, habla de los ángeles que anunciaron a Jesús. Entonces, déjame llevarnos a 2 Corintios, capítulo 12. Cuando Pablo fue alzado en visión o de alguna manera, él no sabía exactamente lo que le había pasado, pero 2 Corintios capítulo 12 y el versículo 1 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces dice, tal vez por visión, no sabía, pero Dios le permitió que Pablo viera este lugar en el tercer cielo. Dice en el 4, este tercer cielo se llama también, o se describe al paraíso, dice, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Es maravilloso la visión que Dios le dio, o la experiencia que tuvo Pablo, pero esto fue para darnos un poco más esperanza de cómo es la vida del cielo. Esto nos recuerda de Lucas 23, cuando Jesús fue colgado en la cruz. Y todo el mundo hacía burla de Jesús. Pero uno de los ladrones regañó al otro y le dijo entonces en el versículo 42, Lucas 23, 42, dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, otra vez tenemos la palabra el paraíso, como Pablo dice en 2 Corintios. Cuando él fue arrebatado al tercer cielo, dice que estaba en el paraíso. Entonces, Jesús dice, hoy
estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde? Se moría. Su cuerpo fue clavado a la cruz hasta que él muriera. Se murió, pero en el mismo día, en el mismo instante, al morir, entró en este lugar del cielo, del tercer cielo o del paraíso. Nada más son palabras que la Biblia presenta para ayudarnos a comprender la vida después de la muerte. Lucas 16, 19, tenemos la historia de Lázaro. Cuando él murió, los ángeles lo llevaron al cielo al lado de Abraham. Lucas 16, 19, no vamos a leerlo ahora, pero nos recuerda también de Segunda de Reyes 1, cuando Elías falleció, no murió, podemos decir que partió de la tierra, ¿verdad? Segunda de Reyes 2, 1, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Entonces, como Hechos 1 habla de Jesús cuando fue alzado, también fue alzado Elías en un torbellino, y adelante describe este momento cuando dice, es el versículo 11, aconteció que yendo ellos y hablando, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Entonces, desapareció como Enoc desapareció cuando Dios lo llevó. Ahora aquí lo llevó a Elías, describe como él fue alzado en un carro de fuego con caballo de fuego, muy dramático, pero arriba, fue alzado arriba. Volviendo a 2 Corintios, ahora capítulo 5. En Lucas y 2 Corintios tenemos mucha mención del cielo. Jesús vino del cielo para llevar a nosotros al cielo. En esta esperanza hay mucho poder para vencer el pecado. Dice 2 Corintios capítulo 5, 1. 2 Corintios 5, 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se hiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Okay. Tenemos un cuerpo que se llama tabernáculo, ¿verdad? Morada terrestre, este tabernáculo de la carne. Pero tenemos de Dios una casa no hecha de manos, eterna, donde en los cielos, dice. Una vez más, la palabra los cielos usado en el sentido del tercer cielo, este lugar donde está Dios. Por esto, dice también, gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo, lo que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, esta imagen que Dios presenta a nosotros, como la morada, el hogar. Ahora moramos en el cuerpo. Esto es el hogar de nuestro espíritu. Pero tendremos otro hogar
cuando Dios nos levanta y somos alzados al cielo. Tenemos un capítulo entero, 1 Corintios 15, habla de este concepto de la resurrección, pero el problema de salir de esta vida es que el cuerpo que tenemos ahora es corruptible. Pero el versículo 50, 1 Corintios 15, 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios habla de este cielo, el tercer cielo, donde no podemos entrar, ¿no? Este cuerpo no puede. Pero Dios nos promete un cuerpo incorruptible. Y 1 de Juan 2 dice, no sabemos, no podemos imaginar cómo será aquel cuerpo cuando salimos de esta tierra para entrar en la otra. Pero dice 1 de Juan capítulo 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tantas veces el Señor nos presenta el concepto que el cielo se abrió cuando Juan bautizó a Jesús en Marcos 1. Dice, los cielos se abrieron, ¿verdad? Y descendió del cielo el Espíritu Santo en forma de una paloma. Tenemos en Apocalipsis 4:1. Los cielos se abrieron y Juan en visión vio a Dios en su trono. También cuando Esteban murió en Hechos 7, en los últimos versículos, Hechos 7, dice que Esteban, los cielos se abrieron y vio Esteban a Cristo en su trono al lado del Padre en los cielos. Todo esto para ayudarnos a entender, cuando Dios habló del cielo, fue para preparar a nosotros también entrar en el cielo. Dice en Lucas 15, versículo 7, dice, cuando uno se arrepiente, habrá gozo en el cielo. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces podemos imaginar, cuando un hombre aquí en la tierra se arrepiente, Dios en el cielo y los ángeles observen y hay mucho gozo conforme a lo que Jesús presenta. Ahora, 1 de Pedro, capítulo 1. Pedro habla
de nuestra herencia que está en los cielos. Dice, déjame comenzar con el 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, esta herencia incorruptible, dice, está reservada en los cielos para nosotros. Tantas veces Jesús mencionó este concepto cuando habló de compartir sus bienes con los pobres. Dice, tendrás tesoro en el cielo. Dice en Mateo 5, cuando sufrimos por él, dice, grande es su galardón en los cielos. Dice Mateo 5, 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vuelve al tema en versículo 16. Dice una vez más, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está, ¿dónde? En los cielos. En el versículo 45 dice, 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. ¿Dónde está nuestro Padre? Está en los cielos. También se acuerda de Mateo 19, 21. El joven rico vino a Jesús pidiendo qué haría él para heredar la vida eterna. Y dice Jesús que tendría que vender todo lo que tenía y dar al pobre, a los pobres. Dice el 21. Dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Así habló Jesús a él. Entonces, para concluir, un versículo más, Hebreos 11. Hebreos 11, el versículo 26, perdón. Hebreos 11, 26. Déjame comenzar en el 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Y dónde estaba el galardón? En los